Un hermoso y lindo sábado. Bueno, la verdad es que ya estamos una lección arriba de lo que es mediados de este trimestre. Ya estamos en la lección número 7. Y en esta cuestión hoy, en esta semana, habremos de ver en realidad esa promesa. Y esa promesa que hoy la titulan la victoria de Cristo sobre la muerte. Para que vean que no es la muerte quien gobierna y quien decide. No, es Cristo quien decide sobre la muerte. Así es de que, hermanos, hoy, por la gracia de Dios y en esta semana, tengo el gusto y la alegría de tener a un joven colega, el pastor Miguel Juárez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio compartir con ustedes la lección de esta semana. Al igual también alegría con ustedes, como la comparte el pastor Víctor, de dar este estudio y comprender muchas cosas de lo que la Biblia nos enseña acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa, su programa. Amén. Pastor Miguel, si le gustaría llevarnos en oración para dar inicio a la introducción de esta hermosa lección. Claro que sí. Oremos. Nuestro buen Padre, agradecido estamos con usted por el privilegio de amanecer, de poder contemplar el frío, el calor, el viento y, Señor, mucho mejor, de recibir sus misericordias para con nosotros. Y que no solamente recibirlas, sino renovadas cada mañana son, Señor. Bendice a la Grey, bendice a los queridos televidentes, bendice al pastor Víctor, Señor, bendice sus labios para que juntos podamos explicar tu palabra y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar para definir puntos claves e importantes. Lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues en esta semana estaremos viendo solamente 3 libros, que es el libro de Mateo, el libro de Juan y la primera carta a los Corintios de parte del apóstol Pablo. Y en esta semana vamos a iniciar con el libro de Mateo en el capítulo 27. Recuerden, siempre es interesante leer todo el capítulo, así hacemos el estudio de la Biblia del año. Pero en la lección nos citan del versículo 62 al 66, donde vemos nosotros el pedido de los judíos, de aquellos que pues buscaron la muerte del Señor Jesús y que en su momento, una vez ya muerto, se recordaron de las palabras del Señor que había dicho que al tercer día se iba a levantar. Estos hombres buscan en este capítulo realmente la ayuda ahora del gobierno y que puedan realmente establecer al cuerpo del Señor y al mismo Señor en esa tumba. Asimismo, en el libro de Juan, en el capítulo 10 y versículos 17 y 18, donde vemos esas palabras del Señor, realmente el amor por la creación, donde Él da y habla de que Él en realidad da la vida por los seres creados. Así también, en el libro de Juan, nuevamente, Mateo, capítulo 27 y versículos 51 al 53. Allí nosotros podemos ver esa victoria sobre la muerte. Es en la cual hay la resurrección de Cristo, y no nomás la de Él. En verdad que hay otras personas que se levantan cuando Él se levanta de la muerte. Así estaremos viendo también el libro de Juan en el capítulo 20, versículo 11 al 29, donde ahí en realidad Pablo
nos habla o más bien donde él predica de la certeza de la resurrección. Pues ¿quién más que ese Pablo que en realidad tuvo ese encuentro con aquel que le dijo: ¿a quién persigues? Y él allí no tuvo ni que esperar a que los discípulos que habían andado con Cristo le hablaran de esa resurrección. No, él mismo tuvo ese acto, ese momento, escuchar esa voz, y que ahora en sus predicaciones daba testimonio de que Cristo se había levantado de los muertos. Así es de que con esta historia nosotros vamos a ir viendo esta historia de la victoria de Cristo sobre la muerte. El versículo para memorizar, en realidad, lo vemos escrito por aquel ser amado, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho de su Señor. Y él, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, miren cómo se expresa. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oye, ¿quién no puede pensar que pueda suceder eso? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren, hermanos, este texto es un texto que habremos de llevar durante esta semana como el texto central de este estudio. Así es de que espero que nos sigas viendo y sigas escuchando lo que es en sí la introducción de este hermoso mensaje. Así es que voy a dejar al pastor Miguel para que él nos hable de esta introducción en la cual vamos a ver durante esta semana. Pastor, adelante. Sí, es interesante, apreciados televidentes, ver cómo Pastor Víctor, todo esto lo que fuimos viendo durante el transcurso desde el día cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que fue resucitado, vemos, la lección nos trae una introducción muy clara de cómo Él, ¿verdad?, tuvo la victoria sobre la muerte. Pastor, nos llama la atención, bueno, en lo personal me llama la atención algo que Cristo hizo, ¿verdad? Él era el capitán, el de la hueste angelical, y vemos que era el Rey de Reyes, ¿verdad? Ahora, lo que podemos ver aquí es que Él pues vino a este lugar, a esta tierra, para salvarnos del pecado, y vemos que lo que a mí me llama más la atención es cómo Él se quita este punto donde su reino queda, vamos a decirlo, ahí, un poquito por ahí apartado. Y Él dice, bueno, el hombre cayó, pero no fue en ese tiempo cuando el hombre cayó, desde ahí surgió el plan de la redención. La introducción de esta lección nos trae varias enseñanzas y vemos que antes de que el hombre cayese, Dios ya había trazado un plan de redención para la raza caída. Y vemos que cuando, pastor, la noticia se lleva al cielo y los ángeles escuchan por primera vez que el Hijo de Dios iba a entregar su vida por los pecadores, a mí me asombra esto porque ellos dicen, pastor, hay un libro de la sierva del Señor que dice la verdad acerca de los ángeles, nos habla, dicen que los ángeles ofrecían su vida, diciendo, no, yo doy mi vida, yo pongo mi vida. Es triste, ¿verdad? Como ellos sin, vamos a decir, porque ellos solamente son mensajeros que cumplen la orden de Dios, pero en sí el capitán de la hueste angelical tendría que venir a esta tierra y entregar su vida. Por eso nosotros deberíamos apreciar más el don que Dios nos da de servirle, de seguirle, de adorarle y también de ver cómo nuestro Redentor vino y entregó su vida
por dos razones, o creo que más de dos razones. Primeramente, a Adán se le quitó, Satanás le quitó el privilegio, ¿verdad? Esto de gobernar sobre la tierra, ese gobierno se le quitó a Adán, porque Dios le dijo, sojuzgad la tierra y fructificad, ¿verdad? Y ahora Satanás se quiso apoderar, como él no pudo con esta batalla, con este pleito, con este desafío contra Dios o contra el Hijo de Dios, vemos que él vino a acechar, pastor, aquí, ¿verdad?, a Adán, y vemos cómo le da acceso a vamos a decir, a este reino de la tierra. Ahora, la palabra de Dios también nos habla que el pecado entró por un hombre y también por un hombre vino la redención. Ahora vemos y nos vamos un poquito más atrás, cómo Satanás se ha ideado, ha trabajado, ha estado constantemente queriendo acabar con la raza caída, deteriorándonos más. Y en el día del juicio hay un libro que se titula La fe por la cual vivo. Hay una pregunta, dice la sierva del Señor, que cuando venga el juicio final, todos vamos a estar ahí presenciando este gran juicio final, y Jesús le va a preguntar delante de todo a Satanás y le va a decir, ¿por qué te rebelaste contra mí? Satanás dice que no va a tener respuesta y no va a haber disculpa para él, y toda la boca de los demás van a quedar selladas sin decir ninguna excusa. Por eso tenemos que apreciar, el texto bíblico nos dice muy claramente lo que nos trae la lección y la introducción de esto. Y vamos a darle un pequeñito repaso al 18, donde el versículo dice, ¿verdad? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí, Pastor Víctor, nos llama la atención porque estos textos bíblicos no solamente lo describe el profeta Juan, sino que también describe este acontecimiento que Cristo venció la muerte. Cristo resucitó a los que tenía cautivos el pecado. Cristo ha venido a darnos redención y Él quiere darnos de esa salvación. Por eso el pasaje bíblico nos da muy claro este mensaje que nos dice, y vivo y estuve muerto. En esta característica de que Cristo estuvo muerto, no indica, quizás ustedes están viendo por primera vez este canal o esta programación o repaso de la lección, pero no es que Cristo haya muerto porque hubiese pecado. Él murió por los pecadores sin haber cometido pecado. Por eso el texto nos dice, ¿verdad? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El siervo Juan habla también que Cristo da su vida y también Él la vuelve a tomar. Ahora, el pasaje bíblico nos enseña, la lectura siguiente dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En los días posteriores, el día que viene de la lección de mañana, vamos a poder ver con características lo que nos enseña cada día. Y vamos a invitarlos a ustedes que puedan agarrar su lección y ir día tras día con nosotros y así juntamente con el pastor Víctor poder compartir varios pensamientos que nos vayan desarrollando el interés de estudiar estos folletitos que son de suma importancia para nosotros. Adelante, pastor. Creo que tiene algún comentario más. Gracias, pastor. No, siempre es en sí la secuencia de siempre y siempre diciéndoles, recordándoles que no hacemos un estudio completo de cada día en realidad. Lo que buscamos y tratamos es siempre de introducirlos, hacerles un poco interesante el estudio para que ustedes se motiven a estudiar la lección. Hermanos, estos libros no fueron hechos simplemente por hacerse, no. Creemos en nuestra fe y nuestra creencia de que estos libros trimestrales se hacen con el propósito de que el Hijo de Dios, el pueblo del Señor, pueda llevar una secuencia de estudio para estar enterado de los propósitos que Dios tiene para con nosotros
y la obra y el trabajo que nosotros tenemos que hacer y aún descubrir más las artimañas del enemigo. Por eso ahora que vamos a ver acerca de que de la resurrección y de esa victoria del Señor Jesús sobre la muerte, es porque eso nos va a dar esperanza a nosotros, de todos aquellos que estamos estudiando la palabra del Señor. Y miren, la verdad es que la sierva del Señor nos habla sobre, como decía el pastor Miguel, quizás desde el inicio, del principio, de lo que realmente la cruz significa y debe significar para nosotros. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 171, la sierva del Señor dice: mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Vean, o sea, es ese madero, esa cruz que llevó realmente a abrir los brazos, así como es la cruz, con esos dos, con ese tronco atravesado que hizo abrir los brazos de nuestro Señor para alcanzar a aquellos que realmente tenemos el deseo de que un día ver cara a cara a nuestro Señor. Por eso ella hace esta pregunta. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un hombre inteligente, estudiado, del Sanedrín, o sea, un hombre de posición. Pero cuando escucha el llamado del Señor, cuando se encuentra con el Señor, se da cuenta que él no era nada y que lo único que lo podía hacer valorizarlo era el mismo Señor Jesucristo. Por eso la sierva del Señor dice: es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Vean, o sea, es un llamado a ponernos en las manos de nuestro Señor, en las manos del Espíritu Santo, para que ellos puedan hacer una obra con nosotros. Pero mientras nosotros estemos dispuestos realmente a hacer la obra por la cual hoy hemos comprendido y hemos entendido a través de su palabra y a través de los espíritus de profecía. Por eso termina diciendo: entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestro rostro, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Oh, mi hermano, cuando tú te llenas de su palabra, cuando lees la palabra del Señor y ahora te das cuenta de lo que Cristo te pide, te das cuenta cómo el Señor lo dejó todo para venir a esta tierra, hacerse como nosotros y mostrarnos que sí se puede vencer al enemigo, siempre y cuando, así como Él, conectado con el Padre, conectado y dirigido por el Espíritu Santo, se daba, se entregaba. Y esto es lo que en verdad a hoy nosotros debemos de hacer. Mira esta hermosa cita en Lugares Celestiales, en la página número 15, dice ella: pensad, ¿cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad? Vean, vimos en realidad el amor que Cristo tiene. Y ahora ella nos llama a que pensemos un poquito lo que le costó al Señor. Si tú te das cuenta, en tu posición carnal, terrenal, a veces te sientes tan a gusto que no quieres dejarlo, porque te va bien, te tratan bien, eres bien visto, eres elogiado. Y pues, ¿quién se quiere ir de un puesto cuando es tratado así? Ahora dice ella: pensad, ¿cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad? Sí, porque ahora Él es nuestra cabeza, es nuestro dirigente, es nuestro maestro, es nuestro rey. A Él es el que nosotros seguimos. Y ella pregunta: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Ella contesta: porque era el único que podía redimir la raza caída. Ya había dicho el pastor, citando otra cita de Elena G. de White, otros libros, que ángeles, el mismo Adán, dice esos libros, que querían dar su vida, pero no se podía.
No se podía porque ellos no habían sido creadores, sino que tenía que ser el mismo arquitecto del hombre. Ahora dice, no había un ser humano en el mundo que estuviera sin pecado. El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real y corona regia y revistió su divinidad con humanidad, vino a morir por nosotros, a yacer en la tumba como deben hacerlo los seres humanos y a ser resucitado para nuestra justificación. Y esto, mi hermano, es lo que vamos a ver en esta semana. Amén. Es lo que vamos a analizar. Cómo el Señor Jesús vence a través de la resurrección, pasando a través de la muerte. Amén. No te pierdas esta semana. Que Dios en sí nos lleve a encontrarnos con la realidad de la promesa del Señor en su palabra. Amén. Un feliz sábado